Nunca pensé que mi matrimonio terminaría por un perro, pero ahí estábamos. Yo parada en la cocina, todavía en pijama, tratando de contener las lágrimas mientras Brice, mi esposo desde hacía 10 años, cerraba una maleta como si se fuera de viaje de negocios. Solo que esta vez no volvería. Me miró con ojos fríos y apagados y dijo, me llevo a Zeus. Tú te quedas con el niño. Sin despedidas, sin discusión, solo eso. Zeus es nuestro Golden Retriever. Lo tuvimos antes de que naciera nuestro hijo Eli. Es prácticamente parte de la familia. Dormía a los pies de nuestra cama, perseguía a Eli por el jardín, incluso rescataba calcetines de la cesta de la ropa como si fuera su trabajo. Y Brice simplemente lo reclamó como una pieza de equipaje. Recuerdo que me quedé allí congelada. Abrí la boca para decir algo lo que fuera, pero entonces intervino Joan, su madre, siempre acechando lo suficientemente cerca para comentar, pero nunca lo suficientemente lejos para ser útil. Estaba parada junto a la puerta, con perlas falsas alrededor del cuello y una sonrisa burlona en la cara. Bueno, se rió entre dientes, al menos el perro está entrenado. Se rieron. Se rieron como si mi hijo fuera un juguete roto que ahora yo tenía que conservar mientras ellos se llevaban el premio. Como si ser madre a tiempo completo en medio de un divorcio fuera la mano perdedora. Sentí como si me hubieran quitado el oxígeno de la habitación, pero no dije nada entonces. No grité. No lloré delante de ellos. Simplemente me di la vuelta, recogí el dibujo de Eli del mostrador, uno que hizo de nosotros 3 tomados de la mano bajo un sol gigante, y pasé directamente junto a ellos porque él estaba en la habitación de al lado. Eli, de 9 años sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, con auriculares, coloreando. No vio la tormenta que se desataba a su alrededor. Todavía no, y en ese momento me hice una promesa. Él nunca pensará que él fue el problema. Que Brice se lleve al perro. Que Joan piense que ganó. Yo me quedaría con el niño. Yo quería al niño. Y lo iba a proteger de todo, especialmente de las personas que se reían de su dolor. Pero esa no es la parte que vine a contarles. La parte que necesitan escuchar es lo que sucedió unas semanas después, el día del juicio. Fue entonces cuando mi hijo, mi dulce, tranquilo y observador Eli, se acercó al juez, se aclaró la garganta y preguntó, «Mamá, ¿puedo leer lo que papá me envió por mensaje de texto anoche?» Toda la sala del tribunal se quedó en silencio. El juez arqueó una ceja. La cara del abogado de Brice se puso completamente pálida. Joan, sentada detrás de nosotros con una chaqueta azul marino y una expresión de suficiencia, parecía que se había tragado la lengua. Y en ese momento, justo ahí, delante de todos, Eli sostenía algo más poderoso que cualquier abogado, la verdad. Solo tenía 9 años, pero lo sabía. Y por primera vez, los adultos en esa sala no tuvieron más remedio que escuchar. Pero permítanme que les lleve al principio para que entiendan por qué ese momento lo cambió todo. Porque no fue solo una mala pelea. No fue un comentario tóxico. Fueron años de un silencioso y destructivo gaslighting por parte de Brice, haciéndome sentir que siempre estaba exagerando, que siempre era demasiado emocional, que siempre era yo la que arruinaba todo. Era sutil, pero constante. Cuando Eli lloraba después de que Brice le gritara, era mi culpa por no enseñarle a ser más duro. Cuando pedía ayuda, era una pesada. Cuando finalmente dije que quería salir, le dijo a la gente que yo era inestable, que él solo estaba tratando de mantener unida a la familia. Y la gente le creyó. Siempre lo hacían, porque es encantador, bueno con las palabras, gran sonrisa, el tipo de persona que llama, cariño, a las camareras y se sale con la suya. Pero Eli vio cosas que nadie más vio. Vio cómo cambiaba la cara de su padre en el momento en que estábamos a puerta cerrada. Vio cómo me detenía a media frase cuando Brice entraba en la habitación. Se dio cuenta de que ya nunca me reía. No de verdad. Y cuando Brice se llevó al perro y salió de nuestras vidas como si fuéramos sobras, Eli no lloró. Simplemente se sentó a mi lado esa noche sosteniendo el viejo collar de Zeus, y dijo, no creo que papá nos quiera mucho. Ese fue el principio del fin y, sin saberlo, el comienzo de que la verdad finalmente saliera a la luz. Cuando la gente se imagina a una madre soltera pasando por una batalla por la custodia, a menudo se imagina el caos. Gritos, portazos, llamadas a la policía. Pero así no empezó la mía.
La mía empezó en silencio. Fue el silencio después de que mi esposo Brice se fuera con nuestro perro y una sonrisa burlona. El tipo de silencio que sigue a un tornado. No ruidoso, solo vacío. Cada cajón que vaciaba, cada abrigo que quitaba del gancho, todo resonaba por la casa como un susurro que decía, se ha ido. Al principio, Eli no hizo muchas preguntas. Simplemente seguía dibujando, bosquejando superhéroes, puestas de sol y, a veces, imágenes de nuestro perro Zeus con una capa. Fingí que todo estaba bien. Lo compensé en exceso. Almuerzos caseros con notas escritas a mano, cuentos extra para dormir. Le dejaba dormirse en mi cama la mayoría de las noches porque volvía a tener miedo a la oscuridad. No lo había tenido desde el jardín de infancia. Nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones no era lujoso, pero era nuestro. Había pintado la habitación de Eli de azul claro y había colgado pequeñas luces con forma de estrella en el techo. Le gustaba que las estrellas lo cuidaran. Trabajaba desde casa como diseñadora independiente, aceptando trabajos esporádicos mientras Eli estaba en la escuela. Pagaba las facturas apenas, pero me daba tiempo con él y no iba a renunciar a eso por nada. Las mañanas eran las más difíciles. Ahí es cuando me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Me despertaba y encontraba a Eli ya vestido, sentado en silencio en la mesa, mirando la caja de cereales pero sin comer. Solía rebotar por las mañanas haciendo 100 preguntas sobre dinosaurios y el espacio y cuántos dientes tienen realmente los tiburones. Ahora estaba quieto. Sabía que estaba sufriendo y no sabía cómo arreglarlo. Cuando Brice y yo nos conocimos, él era magnético, seguro, encantador, ambicioso. Me hizo sentir una paz que no había sentido en años. Yo tenía 23 años y trabajaba en una imprenta. Él entró para conseguir tarjetas de visita y se fue con mi número. En un año nos casamos. Para cuando nació Eli, ya había empezado a ponerle excusas. Al principio eran pequeñas cosas. Se olvidaba de recogerme después del trabajo o bromeaba sobre que me había dejado ir justo después de dar a luz. Él lo llamaba bromas. Yo lo llamaba un mal día. Pero esos malos días se convirtieron en un patrón. Él controlaba el dinero, el termostato, la forma en que yo criaba. Cuando Eli se resfriaba, Brice me acusaba de dejar que se volviera blando al dejarlo descansar. Cuando Eli se asustaba después de una pesadilla, Brice le decía, los niños no lloran. Ahí fue cuando comencé a dormir con el monitor de bebé encendido. Incluso cuando Eli tenía 6 años, no para escuchar a Eli. Él ya no lloraba. Sino para escuchar a Brice. La gente no veía ese lado de él. Veían al Brice que organizaba barbacoas en el patio trasero y hacía brindis divertidos. Joan, su madre especialmente, pensaba que Brice caminaba sobre el agua. Una vez me dijo, tienes suerte de que él aguante tus estados de ánimo. Y recuerdo haberla mirado fijamente preguntándome cuántas otras mujeres habían sido silenciadas con esa misma frase. Estaba agotada, no solo por la crianza de los hijos, sino por fingir. Fingir que éramos una familia feliz. Fingir que no me estaba encogiendo dentro de mi propia casa. Fingir que Eli estaba bien. La gota que colmó el vaso no fue dramática. Sin escándalo de infidelidad. Sin gritos. Fue un martes por la tarde. Brice llegó tarde a casa, tiró las llaves en el mostrador y preguntó si Eli había terminado su tarea de ortografía. Le dije sí. Él dijo, bien, porque no quiero que termine como tú, apenas sobreviviendo. Lo dijo casualmente como si estuviera hablando del clima, y luego entró a la habitación contigua para revisar sus correos electrónicos. Esa noche esperé hasta que se durmiera. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta y lloré en el suelo. No porque estuviera triste, sino porque finalmente supe que había terminado. Le tomó 3 semanas más irse. Y cuando lo hizo, no empacó en silencio. Se llevó a Zeus su dignidad y cualquier sentido de decencia que le quedara, y me dijo, me llevo al niño. Esa frase seguía repitiéndose en mi mente. Tú te quedas con el niño. Como si Eli fuera un artículo no deseado en una subasta de divorcio. Pero la verdad es que yo quería al niño porque era amable, empático e inteligente. Veía a la gente de una manera que los adultos no podían. Y si Brice no podía ver el valor en eso, entonces Eli no lo necesitaba.
No sabía entonces cuánto se había dado cuenta Eli. No sabía cuánto había estado conteniendo. Pero lo descubriría pronto, y también el juez. La primera reunión de custodia fue en una oficina estéril en el centro. Paredes beige, sillas de cuero, un helecho falso en la esquina, diseñado para sentirse neutral. No lo hizo. Brice entró 10 minutos tarde vestido con una chaqueta y sonriendo como si fuera el quien iba a ser entrevistado. Joan lo siguió sin ser invitada, pero se plantó con aire de suficiencia en la sala de espera con un tupperware de pan de plátano casero que le ofreció a la recepcionista como si fuéramos una gran familia feliz. Me senté frente a Brice y lo vi actuar. Cortés tranquilo, el padre preocupado. Habló de rutina, estabilidad y su profundo compromiso con el bienestar de Eli. Cada palabra me ponía la piel de gallina porque sabía quién era realmente a puerta cerrada. Queríamos la custodia compartida. Semana tras semana. Me quedé atónita. Este hombre no había llamado a Eli ni una sola vez desde que se fue. Ni una sola FaceTime, ni siquiera un mensaje de texto. Cuando vino a recoger su correo, se quedó afuera como un extraño y nunca preguntó cómo estaba Eli. Y ahora quería que le devolvieran la mitad de la vida de Eli como un pedido de pizza. Traté de mantener la compostura, pero las palabras se precipitaron. Ni siquiera pregunta por su hijo. No aparece. ¿Por qué le corresponde la mitad? Brice se reclinó y sonrió. Porque soy su padre. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de Eli. Se trataba de control, de ganar, de imagen. Y Brice no lo estaba haciendo solo. Joan comenzó a inmiscuirse en todo. Me enviaba correos electrónicos pasivo-agresivos solo para verificar que Eli comiera suficientes verduras. Se ve un poco hinchado en esa foto de la escuela. Luego estaban las entregas en la escuela. Brice aparecía repentinamente sin previo aviso, vestido con su sudadera con capucha de papá número 1, saludando a los otros padres, entregándole barras de granola a Eli como si fuera el proveedor del año. Y Eli parecía confundido, incómodo. Dejó de sonreír por las mañanas. En casa noté un cambio. Eli tenía más preguntas ahora, más difíciles. ¿Por qué papá dice que no quieres que lo vea? ¿Le dijiste que tengo miedo de su casa? ¿Es malo llorar cuando extraño a Zeus? Esa me destrozó. Extrañaba tanto al perro que había comenzado a dibujar a Zeus en fotos familiares. Excepto que ahora Zeus siempre estaba parado entre Eli y yo casi como un protector. Una noche Eli vino a mí y me susurró, papá me dijo que no te lo dijera, pero dice que lloras demasiado y que estaré mal si vivo contigo todo el tiempo. Me senté en el suelo del pasillo y simplemente lo abracé. No lloré. Quería hacerlo, pero no podía permitirme darle esa satisfacción a Brice. En cambio, documenté todo. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje manipulador. Hice copias de los pocos correos electrónicos en los que Joan cometió un error y envió directamente cosas como, si Eli no aprende disciplina, terminará como el lado de tu familia. Mientras tanto, Brice se estaba volviendo más audaz. Comenzó a enviar mensajes de texto a Eli como, tu mamá vuelve a decir que no. Sorpresa. O ojalá pudiera verte más, pero tu mamá quiere mantenerte alejado. Era alienación de manual. Pero tratar de explicarle eso a un juez era como tratar de demostrar que existía un fantasma. Mi abogada, Denise, fue cuidadosa pero honesta. Dijo, a menos que haya abuso o algo sólido en papel, a los jueces les gusta el equilibrio. No favorecerán a uno de los padres sin pruebas. Pruebas. Esa palabra me perseguía porque la mayoría del daño que Brice hizo no fue a través de golpes o amenazas. Fue a través del tono, a través de mentiras pasadas como caramelos, a través de la erosión. Eli estaba siendo erosionado. Aún así, se fijó la fecha del juicio. Tenía 2 semanas para prepararme. Pasé todas las noches revisando nuestras cadenas de mensajes de texto, organizando fechas y entradas, construyendo el caso más silencioso de mi vida. Entonces, una noche fui a ver a Eli y lo encontré sentado en la cama, con la cara pálida, sosteniendo su tableta. Mamá, preguntó con voz baja, no creo que papá quisiera que yo viera esto. Me entregó la pantalla. Desplacé los mensajes, mi estómago se retorcía con cada palabra. Allí estaba, en blanco y negro, Brice enviándole mensajes de texto a alguien, su nueva novia tal vez,
quejándose de cómo Eli era blando, de cómo lo arreglaría una vez que obtuviera más custodia. Y la peor, no puedo esperar a terminar con ese mocoso para poder recuperar mi vida real. Eli me miró con los ojos vidriosos y preguntó, ¿es mi culpa que no me quiera? Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. No, dije, no, cariño. No hiciste nada malo. Eres perfecto. Tu papá es el que está roto. Esa noche supe que teníamos nuestra evidencia. No solo para el juez, sino para Eli. Merecía ser escuchado y pronto lo sería. La noche que Eli me mostró esos mensajes de texto de Brice, algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento había estado luchando para sobrevivir a la tormenta. Pero ahora no solo estaba reaccionando, estaba lista para contraatacar. Me senté en la cama de Eli sosteniendo la tableta, leyendo las palabras una y otra vez. No puedo esperar a terminar con ese mocoso para poder recuperar mi vida real. Llora como un bebé, igual que su mamá. Inútil. Se los había enviado a Eli por error, destinados a otra persona. Tal vez la mujer con la que había estado saliendo o uno de sus amigos con los que compartía sus tristes historias de padre soltero. Pero ahora era demasiado tarde. Eli lo vio y yo también. Respiré hondo y miré a mi hijo. Su rostro estaba pálido e inmóvil, como si estuviera tratando de desaparecer en su manta. No quería consuelo. Quería la verdad. ¿Lo leíste todo?, pregunté. Él asintió. No quería. Pero no pude parar. Pensé que tal vez yo era malo. No, dije inmediatamente. No eres malo, Eli. Él está equivocado. Él está muy equivocado. Y lo decía en serio. Cada palabra. Esto ya no se trataba solo de obtener la custodia. Se trataba de romper un ciclo, asegurándose de que Eli no creciera pensando que el amor era algo que tenías que ganarte quedándote callado, complaciendo a personas que no te merecían. Así que imprimí las capturas de pantalla, las etiqueté por fecha y las guardé en una unidad flash. Me comuniqué con Denise, mi abogada, a primera hora de la mañana siguiente. Su voz se tensó cuando le leí algunos de los mensajes. Esto es grande, dijo. Esto podría cambiarlo todo. ¿Pero estás segura de que quieres que Eli hable? Eso me detuvo en seco. Ni siquiera había considerado ponerlo en el estrado. La idea me revolvió el estómago. Solo tenía 9 años. No quería que se viera envuelto en el drama de la sala del tribunal, interrogado por abogados de rostro frío u obligado a mirar a su padre a los ojos y revivir todo esto. Pero entonces recordé algo que dijo después de que Brice se fue. Siempre me dices que hable cuando algo no está bien. ¿Es este uno de esos momentos? Él quería hablar. Esa era la diferencia. Así que lo senté en la mesa de la cocina con un poco de jugo y galletas Graham y le pregunté suavemente, Eli, no tienes que hacerlo, pero si quieres hablar con el juez, si quieres decirle cómo te sientes, estaré allí todo el tiempo. Me miró serio más allá de sus años, y dijo, ¿puedo mostrarle lo que escribió papá? El juez necesita saber la verdad, ¿verdad? Parpadeé para contener las lágrimas. Sí, cariño, lo hace. Los días siguientes fueron un borrón de preparación. Denise arregló que la evidencia se presentara oficialmente. Creamos una línea de tiempo de los eventos, construimos una narrativa, solicitamos una declaración formal de Eli para que el tribunal la revisara de antemano. Mientras tanto, Joan comenzó a aparecer en la escuela de Eli nuevamente. Una vez trató de darle un regalo durante la salida, una figura de acción y una pequeña tarjeta que decía, papá solo está luchando por ti. Eli me lo dio y preguntó, ¿por qué se siente como una trampa? ¿Por qué lo era? Lo reporté. Denise presentó una queja. Brice, como de costumbre, me envió un mensaje de texto diciendo que estaba usando a Eli en su contra, que estaba utilizando a un niño como arma. Proyección clásica. Pero no mordí el anzuelo. En cambio, mantuve a Eli cerca. Hablábamos todas las noches no sobre el tribunal, sino sobre cómo se sentía, que lo asustaba, que lo hacía fuerte. Hizo preguntas y yo respondí con honestidad. Sin endulzar, sin falsas promesas. La noche anterior a la audiencia, Eli no podía dormir. Se acostó a mi lado, tranquilo en la oscuridad, y susurró, ¿qué pasa si el juez no me cree?
Me volví hacia él, le aparté el pelo y le dije, la verdad no necesita ser ruidosa para ser real. Solo habla desde tu corazón. Eso es todo lo que necesitas hacer. No dijo nada después de eso, pero buscó mi mano y la sostuvo con fuerza. A la mañana siguiente nos vestimos en silencio. Me puse un vestido azul marino y unos pendientes sencillos. Ellie usó su uniforme escolar recién planchado con sus zapatillas rojas favoritas. Dijo que lo hacían sentir valiente. Afuera del juzgado, Denise nos recibió con su maletín y un asentimiento solemne. Brice ya estaba allí, caminando de un lado a otro con un traje gris carbón, flanqueado por Joan y un hombre que supuse que era su abogado. Me miró una vez. No le devolví la mirada. Entramos, firmamos nuestros nombres y tomamos asiento. Miré a él y le susurré, ¿todavía quieres hacer esto? Él asintió. Estoy listo. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que íbamos a estar bien. Porque esta vez la verdad no estaba solo en el papel. Tenía una voz y estaba a punto de ser escuchada. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Las paredes eran de color beige, las sillas rígidas y todo olía levemente a papel y café viejo. Aún así, es el silencio lo que más recuerdo. Ese espeso silencio de espera antes de que entre un juez. El tipo en el que se puede escuchar el crujido de cada papel y el latido de tu propio corazón. Ellie se sentó a mi lado en la mesa del demandante balanceando los pies justo por encima del piso, tratando de parecer valiente. Sostuvo su pequeño cuaderno en su regazo, el que habíamos practicado su declaración por si acaso. Sus zapatillas rojas se asomaban por debajo de sus pantalones planchados y pude ver con qué fuerza apretaba los dedos. Al otro lado de la sala, Brice se sentó erguido, perfectamente ensayado con su traje a medida. Miró a Ellie una vez, pero rápidamente apartó la mirada. Joan se sentó detrás de él con los labios apretados, los ojos escaneando la habitación como si fuera ella a quien juzgaban. Cuando el juez finalmente entró, todos se pusieron de pie. Miró hacia abajo el archivo que tenía delante nuestro número de caso, nombres y la pila de documentos que habíamos presentado durante los últimos meses. No sonrió. No lo necesitaba. Después de las formalidades, la abogada de Brice se puso de pie para hablar primero. Era elegante y segura, presentando una narrativa que había escuchado cientos de veces. El señor Carter busca la igualdad de tiempo de crianza, enfatizando la rutina y el equilibrio emocional para el niño. Ha demostrado un interés constante en el bienestar de Ellie. Interés constante. No había llamado a Ellie en su cumpleaños. No había preguntado por sus alergias. Ni siquiera sabía que Ellie todavía dormía con su luz nocturna. Apreté la mandíbula y me quedé callada. Luego fue nuestro turno. Denise se puso de pie con calma mesurada. Su señoría, solicitamos la custodia física y legal primaria. Hemos presentado evidencia documentada que muestra una comunicación y un comportamiento preocupantes por parte del señor Carter, incluidos mensajes enviados al menor. El juez arqueó una ceja. ¿Al niño? Denise asintió. Sí, su señoría. Y con el permiso del tribunal, a Ellie le gustaría hablar. Hubo una pausa real. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás seguro, hijo? Ellie me miró. Le di el más mínimo asentimiento y él se puso de pie lentamente. Quiero decir algo, dijo con voz suave pero clara. El juez le hizo un gesto para que se acercara. Acércate, Ellie. Tómate tu tiempo. Caminó lentamente hacia el frente de la sala del tribunal, cuaderno en mano. Sus manos temblaban, pero se mantuvo erguido, más alto de lo que nunca lo había visto. Abrió el cuaderno y respiró hondo. Mi papá me envió algunos mensajes. No se suponía que los viera, pero lo hice y creo que el juez debería saberlo. La sala se quedó en silencio. Denise le entregó al alguacil las capturas de pantalla impresas. El juez hojeó las páginas mientras Ellie leía las palabras en voz alta de su copia. No puedo esperar a terminar con ese mocoso para poder recuperar mi vida real, leyó Ellie con la voz entrecortada. Miró al juez. Estaba hablando de mí. Se escuchó un jadeo en algún lugar de la galería. Joan se movió en su asiento, repentinamente pálida.
La abogada de Brice se volvió hacia él con la boca ligeramente abierta. Y Brice simplemente se sentó allí, mirando la mesa con la mandíbula apretada como si fuera a romperse. Ellie continuó. Llora como un bebé, igual que su mamá. Inútil. Levantó la vista de nuevo. Mi mamá no llora todo el tiempo. Ella es fuerte. Me ayuda cuando tengo miedo. Y no soy inútil. Silencio. El juez juntó las manos. Gracias, Ellie. Eso fue muy valiente. ¿Hay algo más que quieras decirme? Ellie dudó, luego dijo, no quiero vivir en un lugar donde sienta que soy un problema. Solo quiero sentirme seguro. Y eso fue todo. Caminó de regreso hacia mí y lo abracé susurrándole, lo hiciste perfecto. Él asintió contra mi hombro abrazándome un poco más fuerte de lo habitual. El juez se aclaró la garganta y miró directamente a Brice. Señor Carter, dijo con un tono más agudo, ¿tiene alguna explicación para estos mensajes? Brice comenzó a hablar, pero su abogada la interrumpió rápidamente solicitando un breve receso. El juez lo negó. He visto suficiente, dijo con firmeza. La responsabilidad del tribunal es actuar en el mejor interés del niño. Y en base a la documentación, el testimonio y la increíble honestidad de este niño hoy, otorgo la custodia física y legal completa a la señora Carter. No lloré, no allí. Simplemente cerré los ojos y respiré. Brice no discutió. Simplemente miró al suelo, acorralado por sus propias palabras. Joan se puso de pie para irse incluso antes de que la audiencia se levantara, su optimismo de pan de plátano se había ido. ¿Y Ellie? Él tomó mi mano y sonrió. ¿Podemos comer panqueques ahora?, susurró. Me reí por fin. Absolutamente. No hablamos de la sala del tribunal en el camino a casa. Ellie bajó la ventana y dejó que el viento le acariciara el cabello como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de exponer el lado más oscuro de su padre frente a un juez y una sala llena de extraños. Como si no acabara de cambiar el curso de nuestras vidas. Pero así son los niños. Están hechos para recuperarse incluso cuando no deberían tener que hacerlo. Nos detuvimos en un pequeño restaurante en el camino a casa. Panqueques como le prometí. Él pidió los suyos con crema batida y chispas de chocolate. Yo tomé café y no lo toqué, solo lo miré. Cada pequeño detalle, sus ojos cansados, la forma en que usaba el tenedor como una cuchara, cómo se reía cuando la botella de jarabe chirriaba. Por primera vez en meses, tal vez más, parecía tranquilo. ¿Lo hice bien?, preguntó a mitad de bocado. Lo hiciste mejor que bien, dije. Dijiste la verdad. Eso es lo más valiente que cualquiera puede hacer. Él sonrió ampliamente con la boca llena de panqueques, y volvió a comer como si acabara de ganar un trofeo. Y en cierto modo, lo había hecho. Los documentos judiciales finales llegaron 2 semanas después. Custodia total otorgada a mí. Visitas supervisadas solo para Brice en espera de la evaluación de un terapeuta familiar y un monitoreo continuo, lo que significaba que no vería a Ellie por mucho tiempo, tal vez nunca, a menos que hiciera cambios drásticos. No lo hizo. En cambio, Brice desapareció de nuestras vidas casi de la noche a la mañana. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin apelaciones. Su abogado lo abandonó. Joan nunca se comunicó. Lo último que supimos fue que se había mudado con alguien nuevo al otro lado del estado y estaba comenzando de nuevo. Supongo que eso es lo que hacen los cobardes. Huyen. Al principio seguí esperando a que cayera la otra zapato. Pensé que tal vez encontraría una laguna o intentaría torcer las cosas de nuevo, pero el silencio se mantuvo. Y en ese silencio, algo increíble comenzó a suceder. Ellie volvió a la vida. Empezó a dibujar de nuevo. No solo pequeños bocetos, sino tiras cómicas completas con colores llamativos y personajes salvajes. Me convirtió en la heroína de una mamá con capa que salvó el día con waffles y la verdad. Lo colgué en el refrigerador como si perteneciera a una galería. Comenzó a dormir toda la noche. No más entrar sigilosamente en mi cama a las 2 de la madrugada con pesadillas. Se reía más. Volvió a hacer preguntas sobre el espacio y el océano y si los dinosaurios tenían ombligos. El brillo estaba volviendo.
Y yo comencé a respirar de nuevo, respiraciones reales y completas. Tomé nuevos clientes, trabajé mejores horas y comencé a ahorrar dinero para cosas como tacos de fútbol y lecciones de piano, cosas que no podía pagar cuando cada dólar se destinaba a honorarios legales y terapia. Incluso me uní a un club de lectura. Nada dramático, solo mujeres como yo. Cansadas pero sanando, fuertes de maneras que no conocíamos antes. La gente a veces pregunta si odio a Brice, si lo llevaría de vuelta a la corte si alguna vez intentara aparecer de nuevo. La verdad es que no lo odio. Ya no tengo espacio para eso. Lo que siento es tristeza por el padre que Eli podría haber tenido y nunca tuvo. Por el hombre que podría haber sido el lugar seguro de alguien y eligió el control en su lugar. Por el niño dentro de él que probablemente nunca aprendió a amar sin usarlo como palanca. Pero ya no llevo su peso. Paré el día que Eli se defendió y dijo la verdad. Todavía hablo de ese día en la corte, no porque fuera dramático o victorioso, sino por lo que significó. Significó que la voz de Eli importaba. Significó que un niño podía ser escuchado y creído, no solo descartado porque era joven o pequeño o porque le decían qué pensar. Significó que el ciclo se detuvo con nosotros. Y si hay algo que le diría a cualquiera que esté viendo esto, a cualquier madre que se sienta borrada, a cualquier niño que se sienta invisible, es esto: no eres impotente. No cuando tienes la verdad. No cuando tienes amor. Y definitivamente no cuando tienes coraje. Brice se llevó al perro. Pensó que se estaba llevando algo valioso, algo limpio, obediente y fácil. Me dejó al niño. Y déjenme ser clara, obtuve el mejor trato. Porque mi hijo es valiente. Es honesto. Está creciendo sabiendo que el amor no viene con condiciones y que ser amable nunca es una debilidad. Esa sala del tribunal no solo cambió un acuerdo de custodia, le devolvió la voz a mi hijo y me devolvió la vida.